8:44 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Esteban Santos, internacionalista, jurista y catedrático. Le invitamos para hablar su lectura respecto de lo que ocurría la semana anterior con la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nada menos que el gobierno americano, de declarar que no son elegibles para ingresar a Estados Unidos los expresidente y ex vicepresidente, el prófugo en Bélgica, y Jorge Glass, que está en la cárcel. Pero más allá, no solo de la determinación de que no son elegibles para ingresar a Estados Unidos, está el contenido de ese pronunciamiento cuando dice que Correa y Glass abusaron de sus posiciones como presidente y vicepresidente de Ecuador, aceptando coimas, incluidas contribuciones políticas a cargo de conceder contratos. ¿No resulta muy grave este contenido, doctor Esteban Santos? Buen día. Estimado Miguel, muchísimas gracias. Le ruego me sepa confirmar que me escuche y me ve bien. Espero que no tengamos problemas del audio el día de hoy. No, está bien el audio y lo estamos viendo bien, doctor Esteban Santos. Perfecto, lo celebro y gracias, Miguel. A ver, lo primero, lo que usted acaba de señalar es extremadamente importante y creo que esto para quienes nos escuchan es de extrema relevancia. No es que el señor Correa estuvo pidiendo una visa para ir a los Estados Unidos o el señor Glass en la mitad de La Roca pidió una autorización, una procuración judicial y que terceros lo estaban haciendo. Lo que el gobierno a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que ustedes no son elegibles. Entonces, esto es diametralmente diferente. Queremos dejarlo muy claro. Los Estados Unidos anuncian que por su corrupción, por estos actos probados de corrupción, ustedes no son elegibles en suelo norteamericano. Yo hacía referencia a que cualquier país, Miguel, es libre, soberano y puede tomar estas decisiones incluso sin siquiera tener que transmitir al otro país por qué acepta o por qué no acepta a una persona en su territorio. Los Estados Unidos tienen una política. Esta política viene a través de un acto que se llama Magnitsky. Básicamente, un abogado ruso que fue torturado, fue asesinado por destapar graves actos de corrupción y entonces a nombre de este señor se dejó este principio. Básicamente, ¿qué es lo que dicen los norteamericanos? Usted puede unilateralmente, efectivamente, rechazar el ingreso a su territorio básicamente cuando existan dos temas claramente probados. Uno, que existan violaciones graves a los derechos humanos y dos, que existan actos de corrupción muy graves y asimismo probados, que vendría a ser el segundo caso. Y entonces suben incluso un escalón adicional, estimado Miguel, porque del mismo forma de cómo se está haciendo con, por ejemplo, líderes chavistas, a quienes se está poniendo sanciones por todo el régimen dictatorial que Venezuela vive en este momento, lo que se ha hecho a partir de ahora es, repito, no solo poner la sanción en contra de la persona a la cual se ha probado que tiene un problema grave y serio de corrupción, sino además a su círculo íntimo familiar, que es el caso lo que acaba de pasar ahora, porque finalmente la lógica es que estas personas probablemente conocían, pero sobre todo se beneficiaron de estos actos de corrupción y por esto, a decir del Departamento de Estado, estas personas no podrían y no son elegibles, repito, para ingresar al suelo de los Estados Unidos. El calificar el gobierno americano que no son elegibles debido a su implicación en actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos, ¿no es de extrema gravedad? Por supuesto que sí, y por supuesto que sí, Miguel, porque en mi criterio esto quita sobre todo la lírica y el mensaje que se estaba tratando de poner. Por un lado, se decía que el señor Correa y sobre todo que el señor Glass, un mártir que incluso se intenta pues compararlo con una suerte de Lula da Silva, que igual estuvo detenido y que se estaba esperando que salga por el tema del lawfare, y otra vez presentando una retórica al decir que esto es una suerte de lucha de David y Goliat. Los Estados Unidos, yo creo, Miguel, que muchas cosas se lo podrán criticar. Algo que, en cambio, se lo tiene que, en mi criterio, aplaudir
es que este país realmente tiene una separación de poderes. O sea, el Ejecutivo no se mete en el judicial y el judicial en el legislativo. Algo que, repito, desde el lado de un país como el Ecuador, solo lo vemos con profunda envidia, la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que radicalmente cambia de esto, Miguel? Que, por ejemplo, un mensaje muy claro al Reino de Bélgica, un mensaje muy claro a los Estados Unidos mexicanos, en el que usted realmente quiere seguir, en este caso, tratando de proteger a una persona que no solo ha sido ya sentenciada, sino que se ratifica su condena por actos de corrupción, repito, no en el ámbito político, sino en el ámbito judicial como tal. Entonces, si usted se fija en el caso de Rafael Correa, por ejemplo, Miguel, que con usted lo hemos conversado en ocasiones pasadas, que si bien él ha recibido este derecho de refugio por parte del Reino de Bélgica, él está prohibido de realizar cualquier tipo de acto que pueda dañar la paz o perturbar justamente la estabilidad del país, en este caso del Ecuador y lo propio del Reino de Bélgica. Pero si usted se fija en sus redes sociales, todo el tiempo está tratando de justamente realizar lo contrario. Este ya es como tal un acto contrario a las reglas del derecho internacional y por lo tanto este es un mensaje claro al servicio exterior, a Cancillería, que debería justamente tener este actuar para demostrar que en derecho no estamos hablando de un preso político, sino de un político que debería estar preso, como es el caso lo propio con el señor Glass. Entonces termino y le digo, Miguel, el mensaje que se está dejando y lo propio que se ha hecho, por ejemplo, de parte de diputados de oposición en el caso mexicano, que abiertamente le han dicho a la nueva presidenta, la señora Claudia Sheinbaum, usted quiere seguir adelante con esta política en donde claramente nos estamos alejando de socios comerciales y sobre todo de países que quieren seguir adelante con una lucha en contra de la corrupción y favorecer procesos democráticos, porque no podemos estar yendo contrario sensu y más aún en un país como México, que vemos que lamentablemente el tema del crimen transnacional y el tema de la estabilidad y la convulsión justamente por estos actos reñidos con la ley son un tema de primera plana en México. Así es que ojalá esto se lo logre presentar, digo como un tema, una razón de Estado, lo digo de esta forma, Miguel, porque yo creo que el Ecuador tiene que hacer prevalecer su razón de Estado y esto es dejar muy claro que son casos jurídicos, no políticos, y que por lo tanto, por eso hago nuevamente alusión al servicio exterior, que tiene la obligación de tener esta determinación para lograr presentar esto ante una comunidad internacional. Esto significa, de lo que hemos hablado en algunas ocasiones, doctor Esteban Santos, ¿se cae aquello de persecución política? Cuando nada menos que Estados Unidos dice que están vinculados en significativos actos de corrupción, sentenciados los dos personajes. No se cae el lawfare, no se cae la persecución política y además, para que lo comente, no deja mal parado al gobierno mexicano que ha venido abogando hasta ahora salvoconducto para un condenado por corrupción, como bien decía la senadora Liz Tello, que en el sentido de que México no puede seguir siendo en sus embajadas cueva de criminales. Sí, Miguel, en esto también lo hemos conversado con usted, creo que hay un punto en el que podemos tener una discrepancia y esto es algo sano dentro del proceso, como ustedes muy bien hacen en Revista Democracia, el que se pueda hablar libremente sin tapujos y lo he dicho siempre, creo que todos los que tenemos el honor de poder hacer algo de opinión pública y de análisis como tal, nos debemos siempre estas dos palabras, a nuestra honestidad intelectual. Entonces, usted lo ha dicho bien, Miguel, México no debía otorgar ningún asilo político al señor Glass, porque la Convención de Caracas de 1954 es muy clara, no se puede dar un asilo político a una persona que haya sido condenada por delincuencia común. El ser corrupto es delincuencia común, ergo usted no podía hacerlo. Entonces, claro, el problema es que esta condición de otorgar o no este calificativo de asilado depende del país receptor, en este caso de México. Pero bueno, el Ecuador, y esta siempre fue mi tesis, el Ecuador no tenía por qué entregar salvoconducto alguno, porque si México estaba en violación flagrante a la Convención de Caracas, el Ecuador no podía entregar este salvoconducto. Y hasta ahí creo que usted y yo, Miguel, estamos muy de acuerdo. Claro, lo que vino después es donde puede haber un punto de impasse, porque para mí nada justifica lo que fue la acción del Ecuador a la embajada mexicana. Y esto lo traigo a colación porque justamente usted muy bien lo ha dicho, Miguel,
lo que se quiere es dejar de hablar de cualquier lawfare, dejar de hablar de que esto es una persecución política. Y yo me he puesto pues como ejemplo en varias ocasiones, porque yo no estoy seguro que un gobierno entre a una embajada diplomática para arrestar a un Esteban Santos. Y entonces el tema es ese, que no queremos dar ningún tipo de discurso que se pueda catalogar como una persecución política. Y entonces, claro, lo que en mi criterio debió haber hecho el Ecuador es justamente llevar, en este caso, a México al foro internacional, al multilateralismo. Por último, el Ecuador iniciar la demanda en contra de México y no al revés, porque en derecho probar que usted, México, había incumplido. Pero bueno, esto ya es un tema hecho, esto es un tema ya dado, y estaremos atentos a ver cuál es la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Mientras esto pasa, que va a durar todavía años, Miguel, es muy importante que los ecuatorianos y los mexicanos ojalá se sienten a conversar, pero sobre todo con un precedente muy claro, que son muchos los países de la comunidad internacional que se han dado que han dado y han tomado nota de que esta tesis jurídica es la única que puede prevalecer, porque que me digan que son varios los países que han querido dar asilo político. Por favor, Miguel, una cosa es que el régimen de un Maduro con el chavismo en Venezuela o que en Nicaragua con Daniel Ortega quieran entregar este asilo político. Tomo nota de estos dos países a los que espero que se pueda influenciar positivamente para que se tome nota de que entre países amigos lo que queremos es demostrar en derecho lo que ha pasado. Repito, el Reino de Bélgica y ojalá la administración mexicana con Claudia Sheinbaum. Pero lo importante, Miguel, y termino diciéndole que se acaba un poco este discurso, como usted bien lo dice. Ya no creo que puedan ingresar libremente en la Argentina de un Milei. Lo propio gobiernos de izquierda como Boric han dicho que no se van a prestar este tipo de actos de corrupción como tal. Y creo que finalmente el multilateralismo puede funcionar en la medida en la que el Estado de Derecho prime, que los estados puedan demostrar, repito, que la separabilidad de poderes están ahí y que hemos logrado, más allá de cualquier duda razonable, probar que estos son actos muy, muy forzados con la ley por temas de corrupción y que hay que dejar de lado cualquier tipo de fantasma de lo que se trata de presentar como el lawfare y la persecución política a la que usted hacía referencia. Bienvenida a las opiniones aquí, que las respetamos absolutamente, doctor Esteban Santos. Ahora, ¿esto podría afectar su propia situación en Bélgica del expresidente prófugo en ese país, donde podría cambiar una determinación por la calificación de Estados Unidos? Mire, yo en su momento, y recuerdo a conversar con el canciller de turno cuando se hablaba de que se iba a pedir la extradición del señor Correa para que pueda ser juzgado y que cumpla su pena privativa de la libertad en el Ecuador. Y yo me permitía decirle que eso no cabía en este momento porque el Reino de Bélgica acababa de otorgar el asilo, que viene básicamente a ser el refugio, en Bélgica, que viene a ser lo mismo la institución que en Latinoamérica la conocemos con un asilo político. Y decía que no cabía en este momento porque no se podía, por un lado, Bélgica decir, yo creo que aquí hay una persona que puede estar siguiendo persecución, y por la otra mano entregarle a las autoridades del mismo país de la cual supuestamente se le acusa de persecución. Entonces, en mi criterio, ¿qué es lo que tiene que caber? Que existe, y por eso en este caso lo digo por una tercera ocasión, Miguel, que tiene que haber un servicio exterior probo, técnico, profesional, que demuestre justamente todos estos actuares y que no solo son terceras legislaciones, como en este caso la de los Estados Unidos, pero que se presente un caso en derecho jurídico, que se demuestre con las pruebas que ya se las han planteado como tal, que estamos hablando de personas que han cometido crímenes de delincuencia común. Y entonces, estas personas no pueden tener un respaldo de gobiernos serios, de gobiernos democráticos, y que por lo tanto lo único que cabe en el caso, por ejemplo, de Bélgica, es el retiro de esta condición de refugiado, y que por supuesto que el resto del concierto internacional de los países serios, democráticos, que quieren justamente colaborar en contra de todos estos actos de corrupción y sobre todo, Miguel, de impunidad, porque pasa mucho eso, te roban el país y se va a un tercer país a hacer mal uso de la plata mal habida. Eso es lo que espero que se corte, y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso del señor Pollitt, ahora de su hijo John Pollitt, que los ecuatorianos tengamos pues ese baño de verdad. Uno es eso, y dos, ojalá también la repatriación, que eso sí le veo muy lejano, de los dineros mal habidos. Pero en este momento, por lo menos, Miguel, que estos mensajes muy claros sean aprovechados por el Estado para presentar justamente su tesis jurídica y jurídicamente demostrar
demostrar que estas personas lo que tienen que estar es justamente enfrentando a su justicia por todos los actos de corrupción que cometieron mientras ocupaban cargos públicos. Para que lo comente, quisiera leer lo que un análisis en Diario Expreso publica este domingo. Roberto Aguilar, que dice a propósito del refugio, dice él, un refugiado por reunificación familiar inexistente, pues está separado de su mujer y vive solo, es decir, lo suyo es una estafa al Estado belga. Bien podría el gobierno de ese país, una vez conocida la decisión del Departamento de Estado, solicitar información a Washington y probablemente revisar su estatus, como dijera en su momento el ex canciller Juan Carlos Holguín. ¿Qué piensa usted? El refugio justamente opera bajo estas dos causales. Una, por la reunificación familiar. Cuando una persona tiene la nacionalidad belga, como es el caso de la esposa del exmandatario Correa, y que pueda unificarse. Pero en mi criterio ese no era el caso, sino que se logró que el Reino de Bélgica entregue un refugio porque, a decir de este gobierno, existía una posible persecución y por lo tanto la persona requería de una asistencia por parte de un tercer gobierno. Entonces, efectivamente creo que estamos en la misma línea en donde lo que el Ecuador tiene que hacer es probar, como ya se ha probado, como ya se ha demostrado, y en este caso, como países tan serios judicialmente como los Estados Unidos lo dejan muy claro y señalado, que no permitirán que estas personas puedan ingresar, ellos ni sus familiares allegados puedan ingresar a suelo norteamericano, que se termine justamente de, ya no diría probar, sino que socializar esta tesis muy clara que el Ecuador la ha venido trayendo desde hace muchos años y que lo único que se está pidiendo es que entre países amigos, entre países democráticos que tienen que colaborar entre sí, pues entonces que se retire ese estatus y que se permita justamente la extradición para que pueda enfrentar a la justicia de su país. Mire, Miguel, hace poco el expresidente peruano, el señor Fujimori, falleció, una persona extremadamente controversial. Pero fíjese lo que fue parte de su legado. Sale del gobierno, se lo acusa por los actos de corrupción, se lo acusa incluso por crímenes en contra de la humanidad, y el señor se fue al Japón. Y en el caso de Fujimori, lo que él dijo es, yo soy japonés. Y los japoneses no extraditaron a Fujimori porque dijo, los japoneses no podemos extraditar a un nacional. El problema que puede existir cuando se hace un mal uso del derecho, de la nacionalidad efectiva en este caso. Y fue hasta que el señor Fujimori, que salió con su pasaporte japonés, se fue a Chile, y Chile, bajo el mismo principio de soberanía, dijo, para mí su nacionalidad efectiva es la peruana, porque usted fue presidente, hay más peruanos que un presidente, no, y por lo tanto usted tiene que enfrentar a la justicia de su país. ¿Qué es lo que se está esperando en este momento? Claro, Miguel, que no se haga un mal uso de una nacionalidad efectiva en caso de existir doble nacionalidad, que no se haga mal uso justamente de estas, y perdone, lo digo así, como este intento de triquiñuelas, de decir que es por un tema de reunificación familiar o que pueda ser un tema de persecución, que no lo hay. Esto el Ecuador tiene la obligación de probar en derecho, que lo único que ha pasado es que a falta de una existen dos sentencias ya ejecutoriadas, como es el caso de Glass, por corrupción, y que por lo tanto lo único que cabe es, uno, ojalá que hasta ahora eso espero se dé, la repatriación de todos los dineros mal habidos, pero sobre todo empezar, como le decía, con este baño de verdad a los ecuatorianos y teniendo justamente a los principales implicados enfrentando a la justicia, porque solo así, Miguel, vamos a poder salir adelante como un país que no cree en sus instituciones y que lo que necesitamos es ese fortalecimiento. Y por eso, Miguel, concluyo diciéndole que estos casos son tan importantes. Doctor Esteban Santos, ¿pudiera incidir también en un cambio de decisión de la Interpol que no ha dado alerta roja, ya con el argumento de Estados Unidos de que los dos exmandatarios abusaron de sus posiciones como presidente y vicepresidente del Ecuador, aceptando coimas, incluidas contribuciones políticas, a cargo de conceder contratos de Estado? Hablábamos de Bélgica, hablábamos la influencia que esto pueda tener en México y por supuesto del Interpol, pero vuelve otra vez la pelota a la cancha del Ecuador, que pueda hacer justamente esta comunicación al concierto internacional para que sean más, ojalá, más gobiernos que se puedan sumar a decirlo abiertamente, claramente, como lo que acaba de hacer el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que se espera que los países que en su momento dieron cobijo, hacía el caso referencia, por ejemplo, de la Argentina de los Kirchner, sería muy interesante, por ejemplo, tener ahora una determinación muy clara de ese gobierno. Recordemos lo que fue en la época de Alberto Fernández, cuando tuvimos lamentablemente este caso de la señora María de los Ángeles Duarte, que se escapó en contubernio
con la delegación argentina en Quito. Eso es algo inaceptable y que no solo que le ayudaron a escapar, sino que le ayudaron a que llegue de todos los lugares a la misión diplomática de la Argentina en Venezuela. Esos temas no pueden pasar por alto. Rompimos relaciones, los presidentes en su momento se dijeron de todo y luego absoluta impunidad. Miguel, no pasó absolutamente nada. Sería muy interesante, por ejemplo, y repito, por eso la importancia de este servicio exterior probo, técnico, profesional, que pueda demostrar y que pueda justamente hacer estos esfuerzos para que, por ejemplo, un gobierno de la Argentina hoy con un Milei que pueda reconocer la locura de lo que pasó en el pasado, pues, y que pueda asimismo dejar muy claro y sentado que lo que se está haciendo es perseguir jurídicamente a quien está evadiendo a su justicia. Y así con la gran mayoría de países del concierto internacional, porque solo así, Miguel, podremos los ecuatorianos saber que en este país lo que tiene que primar es el Estado de Derecho y que no pueda ser posible que lo que siempre pasa, más plata, mala vida, dineros mal habidos, salen a terceras jurisdicciones y ahí quedan en la absoluta impunidad. Eso es lo que necesitamos cambiar y espero nuevamente que este empujón que da el Departamento de Estado sirva para lo que los ecuatorianos podamos justamente demostrar en derecho lo que estamos viniendo a dar. Muy importante lo que usted ha dicho, la necesidad, y ha reiterado usted, doctor Santos, la necesidad de contar con una política internacional que explique en el mundo esta realidad, ahora capitalizada incluso por los Estados Unidos respecto de estos exmandatarios. Resultaría en este marco, más allá de la política internacional, cuesta arriba que jueces de la Corte Nacional de Justicia intenten en algún momento revisar las sentencias a las que se les dio sentencia condenatoria ejecutoriada a estos personajes dentro del caso Sobornos, por ejemplo. Resultaría cuesta arriba cuando hay un pronunciamiento hasta internacional. Bueno, ese es el gran reto que tenemos, Miguel, como también lo hemos conversado en este espacio en anteriores ocasiones. Imagínese lo que sería otra de estas acciones de protección mal entendidas entre gallos y medias noches en jurisdicciones muy pequeñas que vuelvan otra vez zonas costeras, un manglar alto a decir que se acepta y que un juez que se crea o que se haya vendido para estos cometidos. Eso le hace muy mal al país, eso le hace muy mal a nuestra imagen ante una comunidad internacional. Y por eso la importancia de la separabilidad, sí, de los tres poderes que hemos hablado, y que sobre todo se entienda que no pueden existir estos jueces de bolsillo, que se puedan vender y que tengan una conciencia muy primitiva en este caso y que no piensen en los intereses del país. Por eso es que le digo muy claro, Miguel, aquí no estamos hablando de que me cae bien o me cae mal el político de turno. Lo que necesitamos es, como le digo, estas dos palabras que me gustan a mí repetirlas mucho, la honestidad intelectual, que hablemos de la manera más técnica, que hablemos de la manera más fehaciente, porque esa es la única fórmula en que las personas que nos están escuchando puedan tomar nota y decidir y tomar presente de lo que está en juego, que es nuestro país, que nuestro país tiene muchos problemas de educación, de economía, de seguridad. Y entonces, ¿cómo hacemos para empezar a cambiar esto? Poniendo nuestro grano de arena, y nuestro aporte tiene que ser ese, demostrar que todos estos problemas que venimos arrastrando como país desde hace algunos años no puedan quedar en impunidad. Para eso requerimos de un Estado fuerte, de un Estado que permita a sus instituciones actuar y que no permitamos los ecuatorianos asimismo que personas que quieran entrar o salvarse por la ventana lo puedan hacer. Esto es un caso que espero ejemplifique lo que queremos como gobierno, como ciudadanos, ciudadanía, pues el Ecuador de aquí a futuro, que esto no se vuelva a poder volver a permitir. Es muy importante darle seguimiento y es muy importante, ojalá, que esto no sea simplemente una ola que luego pase en el tiempo, Miguel. Ojalá el Ecuador tome de esto nota, hagamos una política de Estado muy seria y que el concierto internacional no solo pueda tomar nota, sino sumarse a esta iniciativa para que las personas que han sido probadas por actos de corrupción no crean que pueden simplemente viajar y celebrar con los dineros mal habidos a vista y paciencia de todos los ecuatorianos, que lo que requerimos de manera urgente, inmediata, es este basta, que nunca más se puedan permitir estos temas. Ojalá, Miguel, y para eso siempre soy yo el que agradece estos espacios porque ayudan a demostrar y dejarlo justamente en la opinión pública. Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico, por abordar este tema de interés no solo nacional, sino internacional. Esteban, muy amable. Siempre a sus órdenes.
Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. En ExaFM ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.